Generalmente cuando nosotros hablamos de óptica, se nos viene a la mente los ojos, o sea, nos dicen óptica y se nos viene la vista. Aunque en física hablar de óptica no es hablar de la visión, sino más bien es hablar de una situación que se presenta y que fue estudiado ya desde allá, desde siglos anteriores, por nuestro querido físico Newton. Newton propone algunos de los temas bastante interesantes, entre los cuales está efectivamente los estudios de la óptica. Al estudiar a la óptica, nosotros tenemos que tener presente que lo vamos a hacer a través de la reflexión y a través de la refracción. Cuando hablamos de reflexión, tiene que venirles a ustedes a la mente la palabra reflejo, es decir, cuando la luz rebota. Y para ello, generalmente nosotros tenemos como objetivo fundamental explicar esos fenómenos tanto de reflejo como el no reflejo a través de la reflexión, y eso lo hacemos siempre a través de las herramientas que provocan esos tipos de cambios en la luz. ¿Cuáles son? Pues uno, el estudio de las lentes y el otro, el estudio de los espejos. ¿Cómo lo vamos a estudiar? Pues nosotros lo estudiamos a través de los rayos que rebotan en los espejos o los rayos que pasan en los lentes. Vamos a ver qué es lo que pasa primeramente con los espejos. Cuando hablamos de los espejos hay dos tipos, el espejo plano y el espejo esférico. ¿Qué es un espejo en sí? Es cualquier superficie lisa capaz de reflejar todo tipo de rayo de luz. Es decir, no pasa el rayo de luz hacia el otro lado, sino más bien hay un rebote. En este nosotros estudiamos dos tipos, el espejo plano y el espejo esférico. En el espejo plano, generalmente su superficie es plana, como su nombre lo indica, pero en un espejo esférico tenemos dos tipos. El espejo cóncavo, que tiene su inclinación o su abertura hacia adentro, y el espejo convexo, en cambio, que tiene su espejo abierto hacia afuera. A estos de aquí nos vamos a dedicar a estudiar la clase de hoy, y al espejo plano rápidamente lo hacemos. A un espejo plano no hay mucho que decir. En este generalmente se provoca cuando nosotros tenemos a una misma distancia tanto al objeto, que lo vamos a llamar acá, y a la imagen, que es aquella que se forma dentro del espejo. Aquí tenemos un espejo plano, que tiene dos distancias, S y S'. Para nuestro estudio, S lo vamos a llamar nosotros P, y S' nosotros lo vamos a llamar Q. ¿Qué es P y qué es Q? P es la distancia desde el espejo al objeto, y Q va a ser la distancia desde el espejo a la imagen. Como podemos observar en esta fotografía, la distancia P y Q terminan siendo las mismas. Por eso se dice que en un espejo plano, ellos se encuentran a la misma distancia. Obligatoriamente también y obviamente se forma un mismo tamaño y son simétricas respecto al espejo. No quiere decir que aquí se me va a formar una imagen más pequeña que la otra. No, es imposible, ya que el espejo generalmente es plano. Ahora, en un espejo, en cambio, esférico, nosotros vamos a tener los dos tipos, tanto el cóncavo como el convexo. ¿Qué tienen en común los dos? Lo que tienen en común es que ambos poseen focos y también poseen distancias o radios de curvatura, que algunos lo llaman C o también lo podemos llamar nosotros R, haciendo referencia al radio de curvatura. Como bien sabemos, o la definición lo dice claramente, en un espejo el rayo de luz no pasa. En un espejo cóncavo, cualquier rayo de luz que llegue hacia él, fundamentalmente debe pasar por el foco. Siempre tiene que pasar eso, debe pasar por el foco. En cambio, en un espejo convexo, el foco no está frente al espejo, sino está detrás del espejo. Por lo tanto, a este foco se puede considerar como un foco virtual. Todos los rayos llegan, sí, rebotan también, pero ¿cómo es ese rebote? Ese rebote es siempre siguiendo la línea del foco. Como no puede pasar el rayo de luz, tenemos nosotros que realizar ciertas proyecciones imaginarias, pero siempre dirigiéndose hacia el foco.
¿Esto qué provoca? Generalmente, si nosotros estamos aquí divagando, podemos imaginarnos la siguiente situación. Miren, aquí está. Generalmente en un espejo plano, toda imagen se forma del mismo tamaño. En un espejo cóncavo hay dos posibilidades. Se puede crear un tamaño más grande o a veces, dependiendo la ubicación en donde se encuentre el objeto, puede también reducirse este tamaño. Entonces tenemos estas dos posibilidades. Mientras que en un espejo esférico, siempre, absolutamente siempre, como pueden observar acá, la imagen se genera más pequeño que el mismo objeto. Eso siempre va a ocurrir cuando tenemos espejos planos, cóncavos y convexos. También nosotros sabemos que para poder hallar analíticamente, nosotros tenemos que saber la ecuación fundamental de los espejos esféricos. ¿Qué es esta de acá? Dependiendo de los autores, algunos los pondrán aquí S, en vez de Q lo pondrán S', otros a veces lo ponen MN, depende muchísimo cómo el autor trabaje con esto. Pero generalmente para un mejor entendimiento, poniéndole P y Q es mucho más sencillo. Si nosotros hablamos de P, ¿qué es P? P es la distancia del objeto al espejo. Si nosotros consideramos acá un objeto, por ejemplo, una vela, y la vela está colocada a una cierta distancia del espejo, esto de aquí es P, toda esta distancia de aquí. Mientras que Q para nosotros es la distancia de la imagen al espejo. En este caso, se dibujó una imagen invertida, más pequeña, pero que también está a una cierta distancia de este espejo. Por lo tanto, esto será Q. Entonces, cuando a nosotros nos digan un objeto es colocado a cierta distancia del espejo, me están dando P. Pero si me dicen la imagen se formó a una distancia del espejo, eso sería Q. Tanto R como F, en cambio, para nosotros va a ser R el radio de curvatura y F la distancia focal. Aquí hay algo interesante. Siempre la distancia focal es la mitad del radio. Por eso en la ecuación ustedes pueden ver aquí 1 sobre P más 1 sobre Q es igual a 2 sobre R. Si hacemos relación con el foco es la mitad del radio. O el radio es el doble del foco. Esta ecuación nos va a servir analíticamente para poder resolver cualquier tipo de situación que nos presente, tanto en espejos cóncavos como en espejos convexos. Ahora, algo fundamental, y esto sí no debemos olvidar jamás, es lo siguiente. Tanto P, Q, R y F tienen sus signos. P generalmente siempre es positivo. Es positivo cuando lo colocamos delante del espejo, tal como nos sucede en la imagen que tenemos acá arriba. Q sí puede ser positivo o negativo. Ojo, peligro, mucho ojo aquí. A veces es positivo y a veces es negativo, analíticamente. ¿Cuándo es positivo? Cuando generalmente Q, la imagen es real. Es decir, se dibuja dentro del rango donde está colocado el objeto, como es en esta situación de acá. Aquí la imagen sí va a ser real porque se está dibujando donde los rayos fluyen dentro del espejo. Pero será negativo cuando la imagen sea virtual, es decir, la imagen se dibuja al otro lado del espejo, donde el foco era virtual. Eso es importantísimo que nosotros tengamos presente. Y tanto el radio como el foco también pueden ser positivos o negativos. Positivo, ¿cuándo es? Cuando el espejo es cóncavo. Siempre que yo tenga el espejo cóncavo, independientemente de dónde coloque el objeto, siempre el radio y el foco serán positivos. Sin embargo, el espejo, cuando es convexo, provoca que el radio y el foco sean negativos, obligatoriamente. Esto de aquí tenemos que tener presente siempre y cuando nosotros lo realicemos de una forma analítica. ¿De qué tamaño me va a salir el objeto en relación a la imagen que se forma? Pues eso lo da el tamaño de la imagen. Y el tamaño de la imagen siempre viene dado por la relación entre el valor absoluto entre Q y P. Lo decimos valor absoluto porque es un aumento, es una relación de tamaño, no es un valor numérico.
Si nos sale más de 1, estamos diciendo que la imagen va a ser más grande. Si nos sale menos de 1, entre 0 y 0.999, pues la imagen va a ser un poquito más pequeña. Estas son entonces en forma analítica, esta es la parte analítica, la ecuación fundamental y el tamaño que va a tener nuestra imagen. En cambio, ya en forma gráfica, nosotros tenemos que seguir los siguientes pasos. Primeramente, ¿cómo se forma una imagen en un espejo-espejo? Siempre, independientemente si es cóncavo o convexo, el primer rayo tiene que salir paralelo del objeto. Si aquí nosotros tenemos un objeto, siempre el primer rayo tiene que salir paralelo a él. Choca con el espejo, como este rebota los rayos de luz, tiene que pasar obligatoriamente ¿por dónde? Por el foco. Pasa por el foco, acá también pasa por el foco. Obviamente tenemos que proyectarlo imaginariamente, ya que el espejo, en este caso, no provoca que la luz rebote, no pase al otro lado. En el primer rayo, nosotros paralelos y pasa por el foco, obligatoriamente. Segundo rayo, es en cambio el inverso del primer rayo. Primeramente va por el foco, y luego al chocar con el espejo tiene que rebotar paralelamente. Ambos son como recíprocos, ¿no? El primero paralelo y va por el foco. El segundo, en cambio, va por el foco y sale paralelo. Y un tercer rayo, que es el que a mí generalmente me gusta dibujarlo, es aquel que va por el rayo de curvatura o centro de curvatura, choca en el espejo y rebota por ahí mismo, por el mismo lugar, por el mismo rayo, por el mismo centro de curvatura. Es decir, es el único rayo que no sufre desviación alguna. Obligatoriamente no es necesario dibujar los tres rayos. Generalmente se recomienda que dibujen el primero y el tercero, puesto que el segundo es el inverso del primero. Pero si uno quiere comprobarlo, lo más recomendable siempre es dibujar el primero y el tercero. Estos son las gráficas en forma gráfica y tenemos también en forma analítica. Ahora, cuando nosotros tenemos los espejos cóncavos y convexos, generalmente ellos tienen que arrojar tres respuestas. Es decir, nosotros tenemos que obtener de ellas tres respuestas que arroja una imagen. Generalmente en los espejos esféricos, cuando nosotros tenemos en forma cóncava, este tiene dos posibilidades. La primera, vamos a ponerle un poco por acá, cuando nosotros colocamos al objeto entre el infinito y el foco, es decir, antes de llegar al foco, este puede dibujar una imagen real, invertida y aumentada. Primera posibilidad. Segunda posibilidad, puede crear una imagen real, invertida o disminuida. Aquí tenemos los dos casos. Tenemos los dos casos primeros cuando el espejo es cóncavo y está entre el infinito y el foco. Sin embargo, si yo coloco a mi objeto entre el foco y el espejo, va a crear también tres respuestas. Va a crear una imagen virtual, derecha y aumentada. Aquí miren, si nosotros observamos, siempre cuando yo obtengo una imagen virtual, esta es automáticamente derecha. Es decir, se dibuja al otro lado del espejo. Es una imagen imaginaria, valga la redundancia. Aquí las gráficas, ¿cómo serían? Esta de aquí hace referencia a una imagen real invertida y disminuida. Miren, el foco está aquí, pero el objeto está antes del foco. ¿Qué es lo que produce? ¿Qué es lo que dibuja? Dibuja una imagen aumentada, es un poquito más grande que el objeto. Entonces, aquí está la imagen. Si yo le alejo más al objeto, va a dibujar, miren, aquí está más lejos inclusive que el centro de curvatura. ¿Qué es lo que va a dibujar? Va a dibujar una imagen mucho más pequeña. En el primer caso, ¿qué tenemos? Una imagen real, invertida, porque está al otro lado, y aumentada. En el segundo caso tenemos una imagen también real, también invertida, pero disminuida. Cuando nosotros colocamos, en cambio, aquí está el caso, entre el foco y el espejo,
La imagen que se obtiene siempre es virtual porque está al otro lado, derecha porque se forma al otro lado del espejo y aumentada porque es más grande. Entonces, hay dos posibilidades de tener una imagen aumentada en un espejo cóncavo. Cuando está antes del foco y cuando está también después del foco. Pero si yo le alejo muchísimo más, en cambio la imagen se va a hacer disminuida. Tres posibilidades en un mismo espejo cóncavo. ¿Qué pasa en cambio cuando tenemos un espejo convexo? Que un espejo convexo siempre va a arrojar una imagen virtual derecha y disminuida, como es el caso de acá. Independientemente si está antes o después del foco, eso no importaría, porque el foco está al otro lado. Eso no importa, el foco aquí ya es virtual en un convexo y la imagen siempre, absolutamente siempre, va a ser para nosotros disminuir, siempre. Vamos a tomar entonces en este caso un ejemplo modelo y vamos a ver qué es lo que vamos a obtener. Tenemos un problema 17 y un problema 18. Vamos a realizar el problema 18 y a ver qué se obtiene. En este caso, en el problema 18, a nosotros nos pide o nos dice, se quiere proyectar la imagen de una lámpara amplificada 5 veces. ¿Qué quiere decir? Que para nosotros, en cuanto a los datos, el aumento es de 5 veces. Es decir, vamos a obtener una imagen 5 veces más grande que el objeto, sobre una pared situada a 4 metros de la lámpara. Supongamos que nosotros tenemos, bueno, por didáctica voy a dibujar más bien, no una lámpara, sino voy a crear aquí algo así como una vela que simule una lámpara. Esta va a crear luz y va a crear una imagen, pero tenemos una pared, vamos a trazar una pared por acá imaginaria, y acá se va a dibujar la sombra de mi lámpara. Y esta lámpara obviamente es 5 veces más grande que esta de acá. Y está colocada a 4 metros. Listo, tenemos este dato de acá. Lo que nos piden es determinar el tipo de espejo esférico que se precisa y a qué distancia se debe colocar. Fundamentalmente, aquí no me están dando ni P ni Q. 4 metros no es P ni tampoco Q. Únicamente es la distancia de la pared, ojo, al objeto. ¿Qué hacemos en este caso? En este caso, nosotros vamos a tener lo siguiente. Por acá estará el espejo. Puede ser cóncavo. Vamos a trazarlo un poco más grande para que se vea de una manera mucho más notoria. Puede ser cóncavo o puede ser convexo. Tengo que descartar una de ellas. Yo personalmente descarto el convexo. El convexo para mí aquí no entraría, no sirve, no sería el espejo convexo para esta situación, puesto que el convexo siempre dibuja imágenes virtuales, derechas y disminuidas. Por lo tanto, yo descarto esta posibilidad. Aquí la imagen es 5 veces más grande, es aumentada. Por lo tanto, el convexo queda totalmente eliminado. Eliminamos al convexo. No va porque este no sería recomendable. Ahora, tenemos el convexo y el cóncavo, perdón, y el cóncavo tiene 3 posibilidades. Puede ser real, invertida y aumentada. Real, invertida, disminuida, o puede ser real, perdón, virtual, derecha y aumentada. Cualquiera de las 3 podría darse en esta situación. Vamos a trabajar entonces en forma analítica y vamos a verificar qué es lo que se obtiene. Generalmente, teniendo estos datos, yo podría decir lo siguiente. Si el aumento es el valor absoluto entre Q y P, nosotros sabemos que el aumento es 5. Por lo tanto, esto es igual a Q sobre P. Voy a quitar el valor absoluto para trabajar en forma analítica, puesto que ya está el valor acá, el valor de 5, ya está en positivo inclusive.
Realizando la gráfica ya tengo el espejo cóncavo. El objeto está colocado a una distancia P. Por lo tanto, por gráfica, aquí por gráfica, yo podría decir que Q es todo esto. Q es la distancia desde el espejo a la imagen. Aquí está colocada la imagen. Por lo tanto, analíticamente yo podría razonar y podría decir, para mí, aquí analizando, que Q es 4 más P. 4, que tengo la distancia desde el objeto a la imagen, más P, pues que obviamente no sabemos cuánto vale. Si ya tenemos primera ecuación, que Q es 5 es igual a Q sobre P, y tenemos también que Q es 4 más P. Puedo vincular las dos ecuaciones, unificar y reemplazar este Q acá arriba. Si reemplazo Q arriba, tendría que 5 es igual a 4 más P sobre P. Ya eliminamos Q, únicamente me queda despejar P. P sube, tendríamos 5P es igual a 4 más P. P que está sumando pasa restando, tengo 5P menos P es igual a 4, donde 4P es igual a 4. Por conclusión, P es igual a 1. Ya está obtenido nuestro primer valor. El objeto ha estado colocado a 1 metro del espejo. A 1 metro. Ahora, me falta todavía Q. Me falta todavía Q. Q en este caso, tendría que tener, o ¿qué tendría que obtenerse? Aquí viene algo importantísimo que no podríamos nosotros dejar pasar. 1, yo puedo utilizar el valor de Q igual a 4 más P. Como P, en nuestro caso, P es 1, 4 más 1 sería 5. Q es igual a 5 metros. Pero hay algo que no podemos dejar pasar por alto. Si yo le pongo a Q en positivo, nosotros estaríamos obteniendo, en este caso, ojo, una imagen puede ser real, puede ser invertida y puede ser aumentada o también puede ser disminuida. Y en este caso yo no le podría considerar como positivo. ¿Por qué no le puedo considerar como positivo? Porque me dice invertir y la imagen se está dibujando tal y como es en una pared. Por lo tanto, descarto la posibilidad de que Q tenga que ser positivo. En este caso, debería de ser obligatoriamente, para que se dé en la misma forma y se dibuje en una pared, Q tendrá que ser negativo. De esa manera yo ya tengo que P vale 1, Q vale menos 5, y ya estaría listo. Ahora, lo único que nos falta es el radio de curvatura. El radio de curvatura, vamos a analizar acá, y así que tomen aquí mucha nota. Analicemos y vamos verificando todo lo que tenemos. La ley o la ecuación tenemos 1 sobre P más 1 sobre Q es igual a 1 sobre F. Ecuación fundamental de los espejos. P vale 1, Q me vale menos 5, esto es igual a 1 sobre F. Subiendo los signos tendríamos 1 más dividido para menos, 1 menos 1/5 es igual a 1 sobre F. 1 menos 1/5, yo obtengo un valor de 4/5. Y al darle la vuelta, tendríamos que F, en nuestro caso, es igual a 4/5. De esa manera, nosotros podríamos obtener el valor también inclusive del C. Aquí yo puedo decir lo siguiente también, si le considero como positivo, que es la otra posibilidad, aquí tengo más, aquí tengo 1 más 1/5 y el foco es igual a 5/6. ¿Sí? Aquí tenemos la otra posibilidad. Y el radio sería, pues esto multiplicado por 2, y el radio me daría un valor
de 5 tercios. Tenemos entonces las dos posibilidades que puede tener el espejo cóncavo.